en Historia por la UNED, donde obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude con la tesis doctoral, una revisión de la entrada de los aragobereberes en la península ibérica en el 711. La batalla del río Guadarranque y sus consecuencias inmediatas, y ha sido propuesto para el premio extraordinario de doctorado en el curso 2022-2023. Es también licenciado en Geografía e Historia. Por la UNED en el año 2000. Obtuvo el diploma de estudios avanzados en 2003. También es profesor de Historia Medieval de España, especializado en temas de Al-Ándalus. Es autor de las obras Tarif ibn Malik, la importancia de su participación en la entrada de los aragobereberes en la península ibérica y la incursión de Tarif ibn Malik en el 710, preludio de una invasión. Desde años mantiene también abierta una línea de investigación sobre la injerencia británica y el papel desarrollado por Gibraltar en la Guerra Civil Española y sus consecuencias, cuyos primeros resultados fueron publicados en el 2018 en la obra Franco, marzo de 1935, antecedentes, desarrollo y consecuencias de una conspiración secuencial. Igualmente, otra línea de investigación es la que viene desarrollando su trabajo en esta entrada en el Gibraltar de los Austrias, además de colaborar habitualmente en la mayoría de las publicaciones de la comarca del Campo de Gibraltar dedicadas a la investigación, como Almoraima, Aljaranda y Alcantil, y multidisciplinares como Excedra, la revista de nuestro Ateneo, y el Cultural de la Línea. Participa también en el Archivo de San Roque, en el estudio de sus fuentes documentales, que tuvo como resultado la publicación de las ordenanzas de Gibraltar entre los años 1525 y 1623, y esta se publicó en el 2006, como digo. Obra de la que es coautor y también en varios proyectos más, como Proyecto Tarifa 2010 en diciembre de 2021, participando con el artículo titulado Aproximación a la conquista árabo-musulmana de la península ibérica en el 711, a través de la toponimia. En el último número de la revista Iberoamericana de Lingüística, mediante la Universidad de San Antonio de Texas, intervino en el proyecto de estudios y excavaciones también arqueológicas en Bilbis, con campaña de 1998. Forma parte del Consejo de Redacción de las revistas LACI y Excedra. Es miembro del Instituto de Estudios Campo-Gibraltareños, sección 1 de Geografía e Historia, y miembro fundador del Ateneo de la Bahía del Campo de Gibraltar, en el que coordina las secciones de Historia, Costumbres y Tradiciones. También es autor de varias decenas de artículos y trabajos de investigación en revistas especializadas de historia, y ha participado como ponente y comunicante en múltiples congresos. Por último, nada más que decirles que, a tenor de la charla que va a dar, pocos hechos han resultado ser tan determinantes para la historia de España como el acaecido a orillas del río Guadarranque en julio del 711, cuando las tropas visigodas del rey Rodrigo fueron derrotadas por las aragobereberes de Tarif ibn Malik. En esta batalla provocó la desaparición del reino visigodo y la aparición de Al-Ándalus, entidad político-social, económica, cultural, geográfica y religiosa. Un proceso que representó el cambio de unas formas latino-cristianas existentes por otras nuevas de árabo-musulmanas. Y no solo determinó irrevisiblemente el devenir histórico peninsular, sino que afectó también a todo el occidente europeo. Esta obra es parte sustancial de una tesis doctoral titulada Una revisión de la entrada de los aragobereberes en la península ibérica en el 711, en la batalla del río Guadarranque y de sus consecuencias inmediatas. De ella nos va a dar una pequeña charla don José Veneroso, amigo Pepe. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, tengo que agradecer a la Memoria Gráfica de Algeciras su invitación para estar hoy aquí.
una muestra más de la magnífica y productiva relación que mantiene esta asociación con el Ateneo de la Bahía de Gibraltar, al cual pertenezco. Es para mí un honor y un auténtico placer estar de nuevo en la ciudad de Algeciras, continuando con una serie de conferencias relacionadas con la tesis doctoral que defendí hace unos meses y que tiene como título tiene el que ha dicho Ignacio, la revisión de la entrada de los árabo-bereberes en la península ibérica en 711, la batalla del río Guadarranque y sus consecuencias inmediatas. Fruto de esta investigación es una monografía que hace tan solo unos días ya ha visto la luz, titulada Guadarranque, julio de 711, la batalla que cambió la historia de España y que es parte sustancial de esta tesis doctoral. Bien, dada la complejidad del tema a tratar, paso sin más dilación a la exposición. La entrada de los grupos árabo-bereberes en la península ibérica en 711 y su posterior conquista, en lo que sería una etapa más en la expansión del Islam, fue uno de los acontecimientos más destacados de la Edad Media, marcando el devenir histórico peninsular. Así, al convertirse la península en frontera entre el mundo cristiano y el musulmán, el Islam adquirió aquí unas características propias que propiciaron el origen de una nueva entidad político-social, socioeconómica y religioso-cultural conocida como Al-Ándalus. Resulta evidente que la carga ideológica que incide en este hecho ha condicionado su estudio a lo largo del tiempo. El carácter religioso de esta conquista no ha sido evaluado en su justa medida y alcance, lo cual ha sido un error, puesto que a la acción musulmana hay que añadir una reacción cristiana, el intento por restablecer el desaparecido Reino de Toledo y de una reconquista ideológica cristiana, que determinaron gran parte de lo sucedido en la península. Antes de proseguir, debo hacer una puntualización. La citada tesis doctoral realiza una revisión rigurosa y precisa de la entrada de los grupos árabo-bereberes de la península ibérica a principios del siglo VIII, tratando de algunos aspectos poco analizados y teniendo como principal objetivo intentar dar respuesta a una serie de cuestiones que, a pesar de los estudios efectuados hasta la fecha, estaban, a mi juicio, pendientes de resolver. Algunas de estas respuestas con probabilidad de ser definitivas. Otras, sin embargo, lo son de forma provisional y tendrán que esperar al resultado de varias investigaciones todavía en curso. Para ello se ha partido de axiomas lógicos o al menos razonables y desde la perspectiva que me concede el conocimiento de la zona en la que se desarrollaron gran parte de los hechos acaecidos como consecuencia de la llegada de los musulmanes. Así se ha examinado de forma pormenorizada toda la información conservada al respecto. Al cotejar lo conocido a través de la fuente con lo que todavía puede ser observado sobre el terreno, ha permitido la exposición de otros planteamientos alternativos de lo sucedido a lo comúnmente aceptado, e incluso en algunos aspectos bastante distintos. Asimismo, era consciente de que uno de los principales escollos existentes en torno al estudio de la invasión musulmana de la península ibérica y los momentos iniciales de Al-Ándalus residía en la práctica ausencia de documentos. Y aunque el trabajo historiográfico en este complejo asunto es bastante considerable, estimaba que las investigaciones acometidas por gran parte de los especialistas de época tanto antigua y medieval, sobre todo de los arabistas, adolecían de la necesaria apreciación cohesionada de lo acontecido y de una imprescindible visión de conjunto. Aparecían estas investigaciones a menudo parceladas y fragmentadas, y por lo tanto en muchos aspectos desconectadas y muy acotadas. Todo en lo espacial, tanto en lo espacial como en lo temporal, lo que impedía profundizar en el conocimiento. Además, durante siglos se ha venido produciendo con frecuencia la manipulación de datos que tuvo su inicio ya en la corte omeya cordobesa. Si bien es cierto que este tipo de investigación se requiere cierto grado de interpretación y que las apreciaciones subjetivas afloran con facilidad. Por esta razón, era forzoso un análisis exhaustivo de las fuentes, particularmente de las más cercanas en el tiempo a los hechos, puesto que es fundamental que prevalezca siempre el rigor metodológico y los criterios técnicos en el estudio de todas las fases por las que transcurrió Al-Ándalus. Al contrario de lo que inicialmente se pudiera pensar, no existe mucha información
sobre la entrada de estos grupos y la que se posee aparece de forma dispersa y muy fragmentada. Tampoco existe un número importante de trabajos específicos sobre este asunto, en particular que hagan referencia a detalles concretos en los primeros momentos de la invasión. Una primera aproximación y análisis superficial de la fuente señala que no existe uniformidad, ni siquiera muchas veces semejanza, en puntos tan esenciales como la fecha, los protagonistas de la autoría, el desarrollo secuencial de los hechos, el lugar o los lugares de los desembarcos y del gran enfrentamiento, las características de la zona, etc. Esto puede ser en gran parte debido principalmente al desconocimiento que la mayoría de los autores tenían de estas tierras. La conquista de la España visigoda es consecuencia directa de la política expansiva del Califato de Damasco, que venía desarrollándose en el norte de África, en lo que ha sido denominada acertadamente como segunda ola de conquista. Hay que enmarcarla en la profunda crisis que padece el mundo mediterráneo en el tránsito de los siglos VII y VIII, una crisis político-social y también en algunos casos económica que afecta de forma generalizada a todas las sociedades estatales existentes y que en cierto modo representa en la zona del estrecho de Gibraltar la ruptura entre el mundo tardo antiguo y el alto medieval. En este proceso, el arco de la bahía alcanzó un gran protagonismo en la llegada y los primeros pasos de Al-Ándalus, siendo escenario de una serie de sucesos. En concreto, en la tierra de la actual comarca del Campo de Gibraltar, tuvieron lugar los primeros desembarcos bereberes a cargo de Tari Ben Siyar y también el enfrentamiento entre las tropas invasoras bereberes y las visigodas en 711. En realidad, en la entrada, conquista y establecimiento de los grupos árabe-bereberes en la península coinciden varios procesos imbricados y convergentes que pueden quedar diferenciados en invasión y conquista, expansión, inmigración, colonización, y que van a provocar el desmantelamiento del reino visigodo de Toledo y la aparición de una nueva entidad, Al-Ándalus. Es decir, se produce una invasión y conquista, por cuanto es un contingente militar o paramilitar el que se enfrenta y derrota al ejército hispano-visigodo con la directa participación de un Estado musulmán, el Califato de Damasco, que ataca a otro Estado cristiano, el Reino de Toledo. Considero también que existe un proceso expansivo, reconociendo por expansión la progresiva absorción que se produce de poblaciones y espacios territoriales relacionados con poseer una organización única y común. Un proceso que desde hacía ya algún tiempo se estaba produciendo al progresar los grupos árabo-musulmanes en dirección este-oeste, desde Egipto hasta el Magreb, dominando toda la franja litoral norteafricana. Este avance parece que alcanza su culminación con la ocupación hasta cierto punto premeditada y de forma perdurable de la península ibérica. Pero además nos encontramos ante un fenómeno migratorio, aunque ya iniciado hacía varios siglos por parte de los grandes etnias bereberes, los albaranes y albur, porque en última instancia lo que verdaderamente provoca el cambio y la disolución del régimen hispano-visigodo es un movimiento demográfico, es decir, el trasvase de un número importante de población norteafricana que pronto se juxtapone con la población peninsular, considerando en sentido estricto que Al-Ándalus fue colonizada por numerosas tribus bereberes que reproducen sus tradicionales pautas de asentamiento y que el nuevo sistema económico-social musulmán va a propiciar la desarticulación del sistema de organización de tipo esclavista visigodo. Al indagar en los distintos planos político, militar, social, económico, ideológico, etc., en lo que se desarrolla este proceso conquistador, expansivo, migratorio, árabo-musulmán, encontramos fundamentalmente dos móviles que explican, argumentan y distinguen dicho proceso. El primero, el ideológico o religioso, el Islam, como idea fuerza, que logró imponerse por una serie de circunstancias coyunturales y que se ve materializado en la yihad, aquí en el sentido de guerra santa, que provoca, justifica y sostiene por sí solo la creación de un dominio musulmán, convirtiéndose en el vehículo propagador de esta civilización y que conlleva, entre otras cosas, la arabización e islamización de los pueblos sometidos. Hay que destacar, por lo tanto, que es la religión y en menor medida la lengua y la cultura árabe lo que en definitiva forman la columna vertebral de la civilización árabo-musulmana. El segundo móvil
el económico como medio fin, factor que provoca el avance conquistador dentro de la política expansiva califal, buscando esencialmente botín y tributos, es decir, mediante la anexión de territorio con una masa social que posibilite y soporte el establecimiento de un sistema productivo tributario, como será especialmente en el caso peninsular el andalusí. Por consiguiente, sostengo que la entrada de los árabo-bereberes en la península no es un hecho aislado o fortuito. La riqueza peninsular, la debilidad estatal visigoda y la fuerte presión ejercida por el dominio árabe fueron estímulos fundamentales en el inicial hecho militar. La situación por la que atravesaba la España visigoda a principios del siglo VIII era crítica y la inclusión árabo-bereber aceleró este proceso, provocando por su ocupación un viraje del desarrollo histórico peninsular, pasando de una forma latino-cristiana a otras árabo-islámicas. En esta fecha, la relación entre las dos orillas del estrecho de Gibraltar era manifiesta. En realidad, nunca hubo una ruptura prolongada tanto en el plano económico como en el político-militar. La parte norte, una de las regiones más romanizadas y urbanizadas, en particular en los alrededores de la actual bahía de Algeciras, contaba con una significativa población que estallaba dispersa como consecuencia del proceso de ruralización en desarrollo que afectaba negativamente al mundo urbano en beneficio de la rural. Mantenía igualmente una serie de actividades económicas y en gran parte se encontraban todavía en manos de comerciantes bizantinos. Estos habían encontrado aquí el refugio necesario para seguir monopolizando a través de un complejo y eficaz sistema de administración fiscal y mercantil el comercio del Mediterráneo occidental, después de la pérdida de Cartago en 698. En consecuencia, las zonas del estrecho de Gibraltar, aun estando bajo el dominio político-militar visigodo, continuaban tuteladas por los bizantinos en lo económico y en lo sociocultural. Era tal el arraigo bizantino en esta zona que el pensamiento y la conducta de su población mostraba más correspondencia con Bizancio que con Toledo. Las anteriores posesiones bizantinas quedaron enclavadas en lo que sería conocido como el Comitatus Julianus. Este Comitatus permaneció integrado en el espacio que antes había correspondido a la antigua diócesis acidonense y tuvo como principales enclaves en la península Traducta, residencia de un comes, y en el continente africano Tescepten, base de la flota que protegía y controlaba las transacciones comerciales. A principios del siglo VIII, estas tierras estaban en poder del conocido por la fuente como Come Juliano o Conde Juliano, probablemente de nombre Urban o Urbano, pero le fueron arrebatadas por el entonces duque de la Bética Rodrigo, antes de ser coronado rey. El Come Juliano era visigodo de confesión cristiana, cliente feudatario de la monarquía toledana, que ejercía su dominio mediante el control del comercio de la zona del estrecho, en particular de forma monopolística de la importación y abastecimiento de cereales. Es probable que Juliano pudiese haber sido en realidad un antiguo duque de la Bética, víctima de las purgas llevadas a cabo por Egica y condenado al destierro, que con la política conciliadora de Witiza, que contemplaba la reposición de las posiciones confiscadas y mediante el establecimiento de un pacto de fidelidad, esperaba recuperar sus dominios. Incluso en alguna ocasión se ha hablado de que el Come fuese cuñado de Witiza y como tal defendió los intereses de su sobrino. Pero la muerte del rey impidió o redujo sus pretensiones, frustrando en pleno control de todas las franjas de la Bética que ocupaba la zona del estrecho. Por lo tanto, el enfrentamiento que mantenía con el poder central visigodo, aunque la relación había mejorado en el reinado de Witiza, se avivó tras el ascenso al trono de Rodrigo y las posibilidades de recuperar su anterior estatus la intención de recuperar su anterior estatus se le desvanecieron. Con sus intervenciones, Juliano se erigió en el verdadero canalizador y uno de los más importantes protagonistas de los acontecimientos, apareciendo como elemento dinamizador de toda una serie de acciones. Asimismo, pactó con Musa Ben Nusayr, sometiéndose como cliente y recibiendo el amán, es decir, una promesa de protección. De este modo, lograba su impunidad y la recuperación del control económico de la zona del estrecho. A cambio, se comprometía a facilitar logísticamente el paso de las tropas de Tari a tierras hispanas. Por otra parte, el reino visigodo presentaba en el tránsito del siglo VII al VIII una gran inestabilidad que imposibilitaba su existencia como un estado
unido y sólido. La sociedad hispano-visigoda se hallaba inmersa en un claro proceso feudalizante como consecuencia directa de la desarticulación del sistema esclavista y la aparición de otras formas de dependencia que impedía la continuidad del modelo político, social y económico romano-visigodo. Tras la muerte de Witiza en 710, la nobleza visigoda rechazó que le sucediera a su hijo Aquila, designando al duque de la Bética, que sea Rodrigo, como sucesor, provocando el enfrentamiento con los partidarios de Witiza. Así, en 711, la situación en la península es de guerra civil, lo que justifica el retraso de la reacción visigoda y la escasa resistencia ofrecida a los musulmanes, pues Rodrigo se hallaba combatiendo a los viticianos en el norte peninsular, donde Aquila había encontrado un fuerte apoyo y ofrecía resistencia, e incluso llegó a acuñar monedas. En otro orden de cosas, hay que señalar que en la llegada y conquista de la península, el protagonismo es bereber, de la manera que desde el punto de vista étnico es una invasión norteafricana, circunstancia que condicionó el origen de Al-Ándalus. Destaca en este proceso el referido Tari Ben Siyar, apodado el Puerto, un maula, es decir, un cliente, un liberto, bereber, lugarteniente de Musa ben Nusayr, que comandaba las tropas en la campaña de 711 en Hispania. Antes había tenido un importante papel en la conquista del Magreb a las órdenes del citado Musa ben Nusayr, maula a su vez de Al-Talasí, que había sido nombrado por el califa Al-Walid gobernador de la región de Ifriqiya y posteriormente del Magreb y de las tierras anexas conquistadas. La operación es iniciada tras una exitosa incursión de Tanteo efectuada por Tariq Ben Malik, que estaba al servicio de Tariq en 710, mediante la cual queda confirmada la fiabilidad de los pactados con Juliano y la viabilidad de un planificado desembarco ante la debilidad de las defensas visigodas en el arco de la bahía. Tras dicho pacto se escondía la necesidad de los árabo-musulmanes de pasar a la península para seguir obteniendo recursos económicos y el deseo del conde Julián de recuperar sus anteriores posesiones peninsulares, principalmente Yulatraducta, en poder de Rodrigo tras su subida al trono visigodo, o al menos conseguir el control económico de la zona del estrecho. Esto sin descartar y con total independencia que la entrada obedeciese a una posible intervención musulmana en la guerra civil visigoda, que se estaba desarrollando entre los herederos de Witiza y el citado Rodrigo. Es decir, una guerra civil, una guerra dinástica, de dos dinastías que se enfrentan por el poder. Una vez acabada la conquista del Magreb, la política expansionista califal es encauzada hacia la península ibérica. Es en este contexto en el que tiene que contemplarse su ocupación. Por lo tanto, la ocupación de la península es una consecuencia de la política expansiva del gobierno central. En su materialización, sin embargo, intervienen una serie de factores locales y ajenos a las directrices califales, como son, entre otros, la participación de Tariq Ben Malik, un sheikh, un jefe bereber, miembro del clan de los Banu Tariq, de la tribu Berwata, gente asentada en el litoral costero entre Ceuta y Tánger, concretamente en Casarí. También del conde Julián, que actuaba como señor de las dos orillas, o Tariq Ben Siyar, un general bereber de la tribu Nasa, afincado en la zona norte del Magreb. Unas acciones no solo ajenas a la autoridad de Damasco, sino incluso de las más cercanas a Kariwan, que son confirmadas con la posterior y personal intervención de Musa. Solo con la llegada de este en la península en 712, en lo que se consideró la campaña oficial, se materializó el control y el dominio árabe. Hasta ese momento todas las tierras conquistadas estaban en poder de los bereberes, reconduciéndose con la entrada de Musa la inicial protagonismo bereber. La conquista de Hispania no fue una acción improvisada como lo atestigua, entre otras pruebas, la emisión de fulus, monedas de cobre de escaso valor, con leyendas bilingües alusivas a la Guerra Santa destinada para este fin. Estas monedas fueron realizadas tras el regreso de Tariq Ben Malik de la incursión de 710, como es el caso de las conocidas series de Nafak fi Sabihala. Esto corrobora la planificación y el carácter religioso de la campaña de 711. Musa consideró la península Dal al-Ha, es decir, morada de la guerra, declarándola, al igual que había hecho anteriormente Tariq, tierra de yihad y de reparto, manteniendo con esta postura la dinámica conquistadora musulmana. El proceso de arabización e islamización de los grupos bereberes estaba en curso cuando se produce la conquista, y es importante destacar que todavía estos desconocían la lengua árabe, de tal manera que gran parte de las tropas que llegaron con Tariq
Usaban como lengua vehicular asimismo un dialecto del latín, el afrorrománico, lo que facilitó el dominio de las tierras peninsulares. Este dialecto entró en contacto con el iberorromance e incidió de forma notable en la aparición de Román Andalusí, hasta ahora siempre conocido como mozárabe. Por otro lado, a principios del siglo VIII, aparecieron en torno de la bahía dos enclaves. Sabemos que Julia Tradusta, que es mencionada todavía en las crónicas de 754, mantuvo su importancia portuaria al menos hasta el siglo V. Y, aunque no con la misma intensidad anterior, probablemente también durante los siglos VI y VII, aunque no con la misma intensidad. Cartella continuaría acogiendo un núcleo poblacional, tal como se desprende entre otros autores de Benalcázar, pero su importancia como puerto era ya escasa. Este arrastraba desde hacía años un serio problema al venir siendo colmatado por aluviones fluviales. Cartella poseía un puerto en una pequeña ensenada, hoy desaparecida, en el interior de la bahía de Algeciras, en la que desembocaba el río Guadarranque, un río que solía, todavía sucede, arrastrar abundante material sedimentario y que provoca el aterramiento de su zona portuaria. Las operaciones militares se vieron afectadas por las particulares condiciones climatológicas del estrecho. Cruzarlo nunca es fácil, siendo las tropas trasladadas por grupos según las distintas etnias y clanes bereberes. Y aunque ya organizadas en unidades militares, adaptándose con ellos a los ejércitos califales, las belicosas tropas bereberes de Tari y Ben Sillar no conformaban un ejército compacto y disciplinado, sino una serie de grupos que obedecían las directrices marcadas por su jefe tribal. La incursión de Tari en el 711 tiene un primer y claro objetivo, un objetivo cercano e inmediato, la recuperación de las posiciones peninsulares arrebatadas por Rodrigo a Juliano, es decir, una operación de corto alcance en el entorno de la bahía. Esto es confirmado por el reducido número de tropas movilizadas mayoritariamente a pie y sin apenas caballería, lo que impediría internarse y aspirar a la conquista del Reino de Toledo, como más tarde ocurriría. Esta incursión contó con la ausencia de oposición de un sector importante visigodo, lo que allanó el progreso de las tropas bereberes de Tari y Ben Sillar. En la citada acción fue determinante el hecho de que Rodrigo se hallase combatiendo, como antes he dicho, lejos de la Bélgica, en el norte peninsular, lo que facilitó la operación militar de los árabes musulmanes, al quedar prácticamente desguarnecida la zona de la bahía. Ante este hecho, Tari adelantó el inicio de la incursión que estaba prevista, pues aún habiéndole notificado el inicio de la incursión que estaba prevista, pues cogió y no llegó a, digamos, a esperar la respuesta de su jefe, que era Musa Ben Nusayr. Por lo tanto, avanzó amparándose en el permiso implícito que le otorgaba. Que le otorgaba que Musa Ben Nusayr conociera los planes de la operación, por lo que su actuación es voluntaria y meditada. Tari pasa a la península con unos 7.000 hombres, reservándose otro contingente de parecida cantidad en Tingis. Son en su mayoría bereberes, apareciendo mucho por la condición de maulas y también en una cantidad importante de esclavos negros, sudanos, siendo solo unos pocos los integrantes árabes. A este ejército hay que agregar 10.000 hombres que poseían el conde Julián, casi en su totalidad guerreros gumaríes. La fuerza disponible llegó a ascender a un total de 24.000 hombres conocidos como los mucatilas, es decir, los combatientes o guerreros de la fe, sin contar con los esclavos. Asimismo, y pasados los primeros momentos de la campaña, las tropas se hicieron acompañar por la familia, con la intencionalidad de establecerse de forma definitiva en las tierras conquistadas, algo que no había ocurrido anteriormente y que en este aspecto convierte a Al-Ándalus en una excepción. El factor sorpresa tenía al menos en los inicios de haber sido fundamental en las operaciones del 711, pero debido al recelo despertado por la anterior incursión de Tari, la población estaba alertada y la costa se hallaba más vigilada, lo que impidió el primer desembarco, o por lo menos el primer intento de desembarco en los alrededores de Cartella. Tras este fracaso, los bereberes optaron por utilizar otra ruta, un mayat, uno de los pasos citados por Ben al-Hakam
que se dirigía hacia el litoral mediterráneo, que aunque conocía esta ruta, era menos utilizada. Una ruta que tuvo por destino las inmediaciones de Bodón de Guadalquitón, zona que reúne dos importantes peculiaridades: fácil avituallamiento y total discreción, un lugar con abundancia de provisiones y un lugar alejado y oculto de las posiciones visigodas de la bahía. Descarto Gibraltar como el primer punto elegido para los desembarcos porque nunca ha reunido las condiciones imprescindibles para albergar un ejército de la cuantía que refiere la fuente, pues a la dificultosa orografía hay que unir la imposibilidad de avituallamiento con los limitados recursos disponibles en el lugar. No obstante, si se produjo un primer desembarco de un reducido grupo de hombres, tras el fallido intento en las playas de Cartella, para neutralizar la atalaya existente en la parte alta del peñón y desde la que se obtenía una magnífica visión tanto de la bahía como de la línea de costa de Levante. Casi de forma inmediata, se atrincheraron hasta completarse el paso de las tropas en un espacio o una construcción que es referida por la fuente como Sur al-Harab, es decir, la muralla o defensa de los árboles, y desde la que se realizaron posteriormente algunas incursiones hacia el interior por las vegas de los ríos de la comarca. El hecho de que a lo largo del tiempo haya sido considerado Gibraltar como principal punto de desembarco, tal como muchas fuentes antiguas y la historiografía moderna suelen señalar, debe contemplarse siempre dentro de un contexto operativo, pues desde la óptica castrense es necesario asignar la ubicación geográfica más exacta, la ubicación más exacta posible donde se desarrolla la acción militar, si bien el peñón ni táctica ni logísticamente sea el mejor sitio para tomar tierra y llevar a cabo una operación de esta magnitud. Por lo tanto, los desembarcos fueron realizados en varios lugares de la costa, incluida la montaña de Gibraltar, pero esto no fue ni el único ni el principal punto de arribada. Los desembarcos se efectuaron de forma progresiva y escalonada, principalmente desde Sextin, en una operación bastante compleja, que tuvo una duración de entre 1 y 2 meses. Se utilizaron, además de las 4 naves comerciales que poseía Giuliano citadas insistentemente en los textos, un número indeterminado de dromones, embarcaciones bizantinas muy ligeras y como aparece en la pantalla, y diseñadas para el combate. Es Musa quien posteriormente utilizaría la flota árabe con base en Túnez, pero para el traslado de sus tropas en 712. Establezco el inicio de la operación en la última decena del mes de abril de 711, cuando mejoran las condiciones climatológicas para la navegación en la zona y así aprovechar la situación más favorable que ofrecen los meses de mayo y junio, y su finalización en la segunda quincena de junio. Entre esta fecha y mediados de julio se completó la llegada de las tropas reclamadas por Tari, que había tomado ya Cartella y el arco de la bahía, ante la inminente batalla que se avecinaba con Rodrigo. Además, la traducta es neutralizada, aunque no hubo acción de armas. Giuliano, que seguía conservando una gran influencia en esta población, obligó a sus habitantes a que se le entregase la ciudad y negociase con Tari, siendo probablemente el primer pacto realizado en la península entre visigodos y árabo-musulmanes. Es decir, como señala la fuente, Tari se había hecho dueño de Algeciras y del lago. Para mí este texto, esta frase es clave en el reconocimiento de toda esta investigación, porque al identificar Algeciras, Algeciras, que no hay duda que es de Algeciras, y el lago con Albujaires y con nuestra bahía, pues todo parece encajar. Hubo, sin embargo, un intento anterior de rechazar esta operación, un hecho que la fuente suele silenciar y al que apenas se le ha dado importancia, y es efectuado por Sancho, sobrino de Rodrigo, y en aquel momento duque de la Bética, cargo al que había cedido tras la coronación de Rodrigo. Residente en Córdoba, y al tener noticias de lo que estaba ocurriendo en la zona de nuestra bahía, viene al encuentro de los bereberes enfrentándose en el istmo de Gibraltar, en lo que en el siglo XIII fue conocido por los almohades como Alnaca, la lengua de arena, y en el XIV como el arenal por los castellanos leoneses
de Alfonso X. Este intento fracasó al caer en una trenzada trampa de los bereberes, posicionados los visigodos frente a la mole del Peñón, esperando un ataque frontal desde esa posición, fueron sorprendidos por la retaguardia por las tropas bereberes posicionadas en la zona de Borondo Guadalquitón, que bajando por las estribaciones de Sierra Carbonera atacaron a Sancho, siendo este derrotado. No sabemos si muere o logra huir, pero lo cierto es que más tarde Rodrigo vuelve a caer en una celada de parecida planificación. Con Gibraltar, Cartella y Unetraducta en su poder, Tari queda a la espera de la llegada de Rodrigo en las inmediaciones de la bahía, eligiendo el escenario que más le favorecía para la batalla, lo cual sería determinante para la victoria musulmana. ¿Y cuál es este escenario? Pues aquí reside una de las preguntas más importantes de esta cuestión, que a lo largo de los años creo que no se había resuelto y que a raíz del reciente trabajo que se ha publicado pues se intenta aclarar, ¿no? Durante años se ha propuesto varios lugares en enfrentamiento entre Tari y Rodrigo en julio de 711, que básicamente pueden ser reducidos, pues atendiéndonos a lo que muestran las fuentes más antiguas, a tres: las montañas traductinas, el río Unjaquín y el lago, por extensión Guavilaco, siendo este el más utilizado, ¿no? Es en la obra de Bencutilla donde aparece por primera vez la forma híbrida Guarilaco y no Guarilac, que en ningún caso se correspondería con el río Guadalete, y sí, y de forma convincente, desde el punto de vista geográfico, con el río Guadarranque. Existen fuentes que señalan que la batalla se produjo en el lago, o próximo a este, junto al mar. Considero que el lago, la Albujaira de los textos árabes, forma diminutiva del último bar, es efectivamente una extensión de agua, un mar pequeño, una bahía, una ensenada. Así, admitiendo que el término Albujaira se corresponde a bahía y desplazando y situando la acción a la bahía de Algeciras, identifico el Guadarranque con el río del lago. Sabemos que el término bahía actualmente en árabe es caído, pero en el siglo VIII no existía el reconocimiento de la bahía como una identidad geográfica. Eso es posterior, hasta el siglo XVI no aparece el término bahía como tal en la cartografía de un cartógrafo holandés, Hondius, y hasta entonces pues, se utilizaba, al igual que pasaba en el mundo romano, que cuando quería identificar una bahía, por ejemplo, Sinus, la bahía nuestra, la bahía de Cartella, Sinus Cartellensis, y igual denominaba, por ejemplo, el Golfo de Cádiz, el Sinus Tartessi, es decir, que utilizaba el mismo término Sinus para una bahía como para un golfo. Pues igual ocurría en el mundo árabe, ¿no? En el mundo musulmán, y utilizaba el término bahía tanto para golfo como para bahía, para una porción de agua siempre rodeada por tierra. Esto ha creado muchísima confusión y para mí es una de las razones por la que esto siempre ha permanecido, digamos, de forma confusa. Para Sánchez Albornoz, principal defensor de la ubicación de la batalla en Guadalete, la forma laco es un error de un copista, de un copista de Alinyari, un autor que escribe 600 años después, que tenía que haber introducido Laca, identificando este término con la antigua ciudad romana de Laca, de compleja e incierta localización. Hace corresponder la expresión genérica río del lago, Guadilaco, con río de Laca, Guadilac. De igual forma, afirma por confusión que en la lectura Guadilaca pasó a Guadalat, para quedar definitivamente en Guadalete. La aceptación de la forma laca es intencionada para vincular este topónimo con la prácticamente desconocida ciudad de Laca. Al relacionar los tres primeros emplazamientos que ofrecen las fuentes para la batalla, Traductín y Promontorio, Guadi Unjaquín y el lago o el río del lago, con Gibraltar, Guadarranque y la bahía, todo se articula y coincide. Y esta referencia, estos tres topónimos, solo pueden ser relacionados a su vez en un lugar, un paraje conocido como el Chapatal, haciendo corresponder los datos que aparecen en los textos, que indica que la batalla tuvo por escenario una planicie a orillas de un río,
y a poca distancia de la costa, la bahía, y de los montes Clarusca, Gibraltar. Un espacio junto a un ramal de la calzada romana que unía Castella con Córdoba, que propició a Tari la necesaria ventaja táctica. Un firme inestable, terrenos encharcados, con frondosa vegetación de retama, etc., para enfrentarse con cierta garantía de éxito, teniendo en cuenta que los recursos militares que poseía, una amalgama de hombres de distintos clanes y tribus a pie y en inferioridad numérica ante un enemigo que contaba con una poderosa caballería. El factor estratégico militar es determinante en la localización del enfrentamiento. Sería arriesgado presentar batalla para un ejército de las características del bereber y alejado de sus campamentos, localizados a los alrededores de la bahía, en el supuesto caso de situarlo en Guadalete a más de 90 kilómetros de distancia de su retaguardia, o en La Janda, o el río Barbata, a 50 kilómetros. Son las tropas visigodas las que se dirigen al encuentro de los invasores bereberes y atacan, en tanto Tari aguarda y se defiende, para luego contraatacar, por lo que implica que sus tropas no se desplazaron. El ejército visigodo aparecía definido e integrado tanto por tropas regulares como por una gran cantidad de esclavos de los ejércitos privados señoriales, con intereses muy diferentes e inclinados a la insubordinación, postura que se acrecentaría ante los primeros signos adversos que se dieron en el combate. Además, los partidarios de Vitiza decidieron no intervenir para que Rodrigo fuese vencido en la batalla y así privarle del trono. Por el contrario, las tropas árabe-bereberes se hallaban asentadas y anímicamente fortalecidas por el desarrollo de los acontecimientos. Desde el punto de vista táctico, militar, para Tari es una batalla claramente diferenciada en dos fases. Una primera en la que las tropas bereberes adoptan una postura defensiva y con poca actividad, y otra segunda en la que se lanzan al ataque. Los bereberes logran alterar la proyectada secuencia táctica de los visigodos, que se ve sorprendido por la retaguardia. Este hecho fue crucial tanto en el desarrollo de la batalla como en la derrota final visigoda. Es decir, hay que destacar que es Rodrigo quien va al encuentro del enemigo y ataca, lo cual avala una cierta prudencia de Tari, que espera. Esto implica que la batalla tuvo que dar, primero, cerca de los campamentos bereberes, segundo, en un lugar elegido por Tari y por tanto ventajosa, y tercero, inicialmente los bereberes permanecieron a la defensiva, pasando luego un victorioso contraataque. No obstante, Rodrigo no contó en ningún momento con el apoyo suficiente para impedir el progreso árabe-bereber de la península. Ahí en la imagen aparece lo que hipotéticamente pudo ser el desarrollo de la batalla, y se ven unos cuerpos de, digamos, las fuerzas bereberes militarmente a pie, y luego ya en esa fecha ya sí había incorporado cierto cuerpo de caballería, pero era una caballería ligera, no una caballería totalmente distinta a la visigoda, que viniendo desde la zona de Guadalquitón, yo sostengo de que fue atacada por las retaguardias del ejército de visigodo, llegando pues prácticamente a provocarle que huyeran a las demandadas, ¿no? Las tropas hay una parte de la famoso, vamos, un argumento que se suele hacer es que las tropas, Rodrigo sufre una traición, pero realmente para mí lo que se produce es una incomparecencia al orden de batalla. Es decir, había la ley de Wamba, había una ley que obligaba a ayudar al rey en algunos casos en las naciones bélicas, y en este caso lo que hacen es que no se presentan en orden de batalla. Lo ocurrido en Guadarranque refleja la descomposición en que se hallaba el estado visigodo y el malestar existente en una sociedad heterogénea y muy fragmentada. Cada facción buscó sus propios intereses. La postura adoptada y la actuación en el campo de batalla de los viticianos explica que cuando se produce el avance de Tari hacia el interior, ataque Écija y deje a un lado primero a Saduna y luego a Sevilla, por ser feudo de Opa y ambas sus aliadas. El enfrentamiento tuvo una duración aproximada de 3 a 7 días. La derrota de las tropas visigodas fue total y absoluta, abandonando el escenario de la batalla a las demandadas y siendo perseguidas durante varios días por efectivos bereberes
y hombres del conde Julián, conocedores del territorio. Rodrigo, en su ira, pereció en el Guadialtín, que yo identifico con el actual río Palmón. Es posible que tuviese más de un encuentro o una gran batalla en varios puntos cercanos, bien de forma simultánea, bien a lo largo de los días. Una vez alcanzada la victoria, las tropas bereberes quedaron establecidas por clares de forma dispersa y separadas en los alrededores de la bahía, concretamente a orillas de los ríos Guadarranque y Palmón, dando lugar pronto a la proliferación de asentamientos. Queda instalado un hospital de campaña en Yuleta, que a partir de este momento adquiere un gran protagonismo en las operaciones militares. Se efectúan los primeros repartos de tierra con el objetivo fundamental de consolidar una retaguardia, esto es importantísimo, maniobra imprescindible antes de internarse en la península, para controlar y organizar el espacio, lo cual fue decisivo en el proceso conquistador. Destaca la concepción del enclave de Cartella a Tari Ben Malek como ista, por su destacado papel en los acontecimientos. Este enclave quedó en poder de los Banu Tari al-Maifiri hasta tiempo de Ben-Amir, ¿no? Es decir, Almanzor de la Fuente. Siempre te dice que era Yasaí, que era de Al-Yazira. Pero yo defiendo que este señor nació en un lugar llamado Turro, como viene en la fuente, pero yo esta Turro no la identifico con una Turro y lo que todavía no se ha localizado en la ribera del Guadiaro. Yo lo localizo en la Turro, digamos, en la Turro de Cartella, es decir, en la zona de la parte, digamos, la parte alta de lo que fue Torre Cartagena, ¿no? Es decir, una edificación, y ahí es donde yo sitúo el nacimiento de este personaje. Si vemos ahí la línea de descendencia, es decir, la línea de la genealogía de Almanzor, pues prácticamente todo parece cuadrar. La concepción de la guerra como una actividad económica en la que se priorizaba la obtención de bienes materiales marcaron las directrices de los grupos bereberes. Una realidad que se veía de forma manifiesta y más reforzada en la península al producirse la conquista y el dominio de grandes extensiones de tierra que fueron repartidas de diferentes maneras. En principio, la riqueza de las posesiones del conde Julián fue suficiente estímulo para que entrasen los arabobereres y para que luego le alentasen a extender las campañas a otras zonas, lo que influyó definitivamente en la conquista de España. La aplastante victoria obtenida y la muerte de Rodrigo debilitaron claramente a los visigodos e hicieron que los proyectos iniciales de Tari de recuperar las posesiones del conde, es decir, rastreando en busca de botín y regresar, se viesen ampliado. Las buenas perspectivas de éxito abiertas que aconsejaron en todo momento por el conde Julián le empujaron a avanzar con rapidez hacia el interior para evitar que se produjese una hipotética alianza entre viticianos y rodriguistas y consolidar el dominio en las comarcas por las que pasaron. Así Tari, tras el éxito obtenido y observar que había quedado allanado el camino hacia las tierras del interior, inicia el avance sin esperar las consignas de Caiguán, siguiendo la estela del ejército visigodo que, derrotado, no busca refugio en las cercanas Sadunas, sino que se dirige directamente a Écija. Lo acaecido aquí fue definitivo para apuntalar aún más la victoria de Guadarranque y el dominio bereber sobre el territorio peninsular. Y por consiguiente, la situación generada propició la transformación de la España visigoda en el Al-Ándalus árabe-bereber. Hubo también un colaboracionismo de gran parte de la población peninsular desfavorecida en el orden visigodo existente, que explica en parte el rápido proceso de aceptación de las nuevas estructuras socioeconómicas árabes, un aspecto en el que sin duda la península ibérica es novedosa. Además, estos dos encuentros marcan inexorablemente la campaña de Tari, que marcha con la intención de tomar en primer lugar y a la mayor brevedad Córdoba. El trayecto elegido corrobora la celeridad de su acción y finalmente Toledo, la capital, culminando así la conquista del reino de visigodo. Ahora bien, tras la batalla de Guadarranque, toda la zona del cono sur peninsular quedó bajo el control musulmán. La llegada de población civil bereber creció exponencialmente y pronto se efectuaron los primeros repartos. En principio, la población bereber ocupó las zonas rurales, con la excepción de algunas familias, y los dirigentes árabes se establecieron en las poblaciones de mayor entidad. Los posibles asentamientos mixtos no se llegaron a producir. Es decir, los bereberes se instalan por clanes, los asentamientos en un hábitat rural disperso,
organización autárquica y rápida y simultánea, en pequeñas comunidades o grupos clánico-tribales y con una marcada siempre pretensiones autonómicas que acarrearán un problema, sobre todo con el poder central, que durará prácticamente hasta la llegada de Abderramán I, ¿no? Bien, Al-Yazira al-Ghadra, población etnobo heredada de traductas, se erigió en el centro neurálgico del poder musulmán de un amplio territorio, desplazando así lo político-militar y también lo económico a Saduna. En primer lugar, Tradusta fue elegida por Tari para este menester y posteriormente lo sería por Musa. Aquí quedó instalado un MIR siguiendo el mismo modelo utilizado durante la segunda ola de conquistas en tierra norteafricana y fue utilizada como principal puerto en la llegada de los musulmanes. Fuertemente militarizada, Al-Yazira al-Ghadra aparecía como base de las operaciones militares y compartió de forma progresiva con Saduna la captación de excedentes productivos. La creación de la cura, es decir, una provincia de Al-Yazira, hizo pasar a la de Saduna a un segundo plano, arrebatándole de forma definitiva su anterior hegemonía. Por otro lado, la zona delimitada en este estudio, muy romanizada, siguió conservando durante el siglo VIII como actividades económicas más importantes la agricultura, la ganadería y la pesca. La producción agrícola estaba dedicada principalmente a la triada mediterránea y de secano, vid, olivo y trigo, pero existían explotaciones de regadío enclavadas en los denominados sistemas hidráulicos. En este espacio rural aparecían a grandes rasgos y diferenciadas dos unidades para la articulación y distribución de la producción. La unidad productiva agroganadera, integrada por el espacio productivo en sí, con diversos tipos de organización, como la alcaria, la ardilla o almasa, y la unidad receptora, básicamente el CISAN, desde la que se derivaban el excedente. La ocupación bereber del espacio rural y en particular de todo el suelo cultivable fue en la práctica un proceso continuo y progresivo. Existían asimismo importantes salinas y caladeros de pesca en el litoral del espacio estudiado, por lo que la actividad pesquera se mantuvo. En la zona del actual término de Tarifa, primero enclavada en la cura de Saduna y después la de Al-Yazira al-Ghadra, la ocupación bereber fue muy importante y se produjo de forma temprana, de tal manera que pasado un tiempo dio lugar al distrito bereber de Yumis al-Barbar. Para finalizar, hay que señalar que Al-Ándalus, una nueva entidad política, social, económica y cultural fundamental en el Irán instalado en el occidente, dio sus primeros pasos en la zona de la actual bahía de Algeciras tras una gran batalla desarrollada en Guadarranque, un lugar en que no se ha realizado hasta el momento ningún tipo de intervención arqueológica para localizar vestigios del combate, pero que debido a las propias características geoambientales de esta zona, nada me hace pensar que se haya podido conservar algo, impidiendo por lo tanto la confirmación de forma categórica de la ubicación exacta de la batalla. La actual comarca del Campo de Gibraltar adquirió un gran protagonismo en los acontecimientos narrados en esta investigación y esconde todavía mucha información sobre lo sucedido a pesar del silencio que sistemáticamente ha sido postergado su estudio. Para un mayor conocimiento es indispensable profundizar en la investigación del mundo rural andalusí en esta zona. Sostengo que a partir de esta investigación ya será necesario conceptualizar los hechos acaecidos con la llegada de los grupos árabo-bereberes, teniendo en cuenta el marco geográfico que ha quedado fijado en esta investigación y, por supuesto, los condicionantes climáticos que afectan a esta zona. Soy consciente de la gran variedad de aporías que afloran en este estudio y que muchas de las conclusiones alcanzadas lo son de forma provisional, quedando mucho por hacer, pero creo que aún así son oportunas para vertebrar futuras investigaciones. Considero que buscar una alternativa para reconstruir en su totalidad este proceso histórico es imposible al margen de lo señalado en las fuentes, a pesar de las inexactitudes y contradicciones que ofrecen. Pero al contemplar los hechos desde una perspectiva, a mi criterio, distinta de las efectuadas anteriormente, en la que se tienen en cuenta las peculiaridades de la zona donde tuvieron lugar, ha permitido establecer una secuencia cronológica capaz de sostener mis planteamientos iniciales en esta investigación, acercándome de forma más veraz y ajustada a lo sucedido. He priorizado la realización de un examen detallado de la información poseída, ordenando y relacionando los datos conocidos más que la obtención de datos nuevos. Son muchas las tareas pendientes a realizar y que complementarían esta investigación, pero señalo, entre otras, la siguiente: la elaboración de un mapa étnico que aclare la proyección tribal bereber en la zona estudiada, la localización de nuevos asentamientos bereberes, en particular en los alrededores del arco de la actual bahía de Algeciras,
La continuación el estudio de los asentamientos rurales, la realización de una clasificación completa de los asentamientos localizados hasta la fecha, el estudio del ámbito doméstico en el mundo rural, la identificación y estudio de sistemas hidráulicos, la localización, recuperación y examen de monedas que se hallan dispersas en colecciones privadas, el análisis de la cerámica paleoandalusí y su estudio comparativo con la tardorromana, y la navegación árabe en el tránsito de los siglos VII al VIII hizo adaptación en el área del estrecho. Todo esto debe ser abordado en un futuro inmediato y se tendrá que insistir en la utilización de recursos y técnicas de investigación como la arqueología espacial del paisaje, la numismática, la toponimia o el estudio de los precintos de la época de conquista, para seguir avanzando en el conocimiento del Al-Ándalus en general y del espacio abordado en esta investigación en particular. Además, existe todavía la necesidad de realizar un análisis integral de la historiografía cristiana y árabe, cotejándola y observando los vaivenes interpretativos a los que han sido sometidas. En este sentido, desde hace unos años podemos comprobar un resurgir de la teoría negacionista de la conquista árabe-musulmana de la península, formulada ya hace tiempo por Ignacio Lagüe, y que ha encontrado en una serie de autores como actuales, como González Ferrín, un fuerte apoyo. Que dicho de paso, yo comparto algunas cuestiones con este investigador, pero no en el proceso de cómo se efectúa la conquista. A mi parecer, existe una manifiesta intencionalidad en la recuperación de estos antiguos planteamientos que ahora se ven condicionados y afectados por el presente, lo cual es sumamente grave porque se tiende a manipular la información, intentando escribir una renovada historia del Islam en Occidente y queriendo desvincular el origen del Al-Ándalus de los sucesos del 711. En la actualidad, resulta imprescindible profundizar en el conocimiento de los orígenes del Al-Ándalus y particularmente en cómo evolucionó esta sociedad musulmana en Occidente. Asistimos a un mundo globalizado en el que se vienen produciendo procesos migratorios de forma exponencial. En concreto me refiero a los provenientes del continente africano, que son consecuencias de la dinámica geopolítica de los pueblos norteafricanos y que tienen en el estrecho de Gibraltar su centro neurálgico. Estos movimientos se ven afectados por los acontecimientos políticos, sociales, económicos y culturales que vienen desarrollándose en distintas partes del planeta. Ya nadie puede pensar en un mundo estanco de unidades políticos-sociales y económicas aisladas. Por esta razón, principalmente, en los últimos años estos procesos migratorios han incrementado el interés por el conocimiento del mundo islámico occidental, al que hasta ahora la opinión pública había prestado una escasa atención, a excepción quizás de los aspectos más propiamente culturales y que solo interesaban a un grupo de estudiosos. También se ha acrecentado el rechazo entre las sociedades cristianas y musulmanas, apareciendo unas relaciones tensionadas, materializándose la fricción en varios escenarios internacionales donde la política supremacista y xenófoba vuelve a reaparecer con más fuerza. La interculturalidad, tan anhelada en tiempos pasados, ha dejado paso a otros planteamientos más radicales y antagónicos. Por último, considero que todavía queda un largo camino por recorrer en el estudio del Al-Ándalus, teniendo en cuenta que es posible la existencia de fuentes inéditas aún por localizar, fundamentalmente en archivos del actual Reino de Marruecos, algo que en apariencia puede resultar extraño, pero os aseguro que no lo es, y que asimismo cabe una revisión e reinterpretación de algunas de las fuentes conocidas, en el caso que me ha ocupado a mí, de la relativa a los primeros momentos de la invasión y conquista de la península ibérica, y a todo lo que desde una perspectiva socioeconómica concierne este asunto. Es sin duda una tarea compleja, pero completamente necesaria e inevitable. Muchas gracias.